Mira, básicamente todo el enfoque transpersonal concibe una naturaleza humana, Ujú, biopsicosocial y espiritual. O sea, ujú, esto es lo que lo diferencia de las corrientes psicológicas anteriores. ujú, Se habla de totalidad. El ujú, holismo no es más que la totalidad. Somos holones, es decir, partículas que formamos parte y participamos del universo entero. ujú, Entonces, toda la línea del holístico es ir de la fragmentación a la unidad. De alguna manera, por eso es que se subtitula el libro de esa manera, ¿no? Entonces, la ujú. psicología transpersonal atiende los 4 dimensiones de la naturaleza humana y es prima hermana, sino hermana del holismo, Ujú. que de alguna manera lo que pretende es la integración del universo, de los seres humanos, de todas las disciplinas, en fin. El chiste es ir de lo inferior a lo superior, entendiendo lo inferior como la base y sustento de lo superior. Entonces ahí podemos ir desde el átomo hasta el ser humano y la trascendencia, o podemos ir viendo al ser humano como un holón, o sea, una entidad, un ser humano que está compuesto de infinidad de holones, y así es la sociedad, y así el mundo, la comunidad entera, el universo. Bueno, Héctor y yo nos conocimos hace ya 6, 7 años, quizá más, en la Asociación de Transpersonal de Barcelona, España. Asociación, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí coincidimos. Creo que éramos los únicos 2 personajes que no éramos psicólogos clínicos, sino había un filósofo y una educadora. De ahí coincidimos, después, algún día después, Héctor me vino a ver a casa, estuvimos platicando, me hizo unas entrevistas sensacionales y de allí nació una amistad y para mí una admiración muy grande de este hombre, que es un filósofo extraordinario. Los libros salieron al mismo tiempo por coincidencia, ¿sí? Entonces yo le pedí a Héctor que si me hacía el honor de prologarlo, y me dijo que sí, y él me pidió lo mismo a mí, y entonces tenemos a unos gemelos que nacieron al mismo tiempo. Tal cual, esa es lo ha resumido muy bien Ana María. Nosotros tenemos esta amistad por nuestra visión en torno a la psicología y a la filosofía transpersonal. Y aparte creo que hay una característica en los libros que los une. Esto no explica el por qué ambos nos prologamos, pero sí hay algo que les une y es el interés por un cambio de perspectiva, por comunicar una visión distinta de cómo ver la vida y cómo observar las cosas. Eh, en mi libro se trata de hablarle a una hija respecto a la ética y en el libro de Ana María es que ella habla respecto a su vida en torno a su conocimiento del camino hacia lo transpersonal, en lo transpersonal, desde la óptica de lo transpersonal. Entonces hay una coincidencia, eh, si no temática, al menos sí en cuanto al abordaje de estos dos textos respecto a que es una forma de abordar la vida y que y además hay una filosofía implícita que también coincide. Ciertamente ella me invitó primero, después yo vi de manera muy natural y muy espontánea que ella también hiciera el prólogo, puesto que yo estaba también terminando el libro y ambos de la misma editorial, y que ambos también, desde luego, también otra característica en común es que somos autores de México y entonces eso también tuvo su importancia para nosotros. La Asociación Transpersonal Iberoamericana fue como la ocasión del encuentro, pero en realidad las coincidencias han sido a partir de nuestros encuentros. Hay algo importante, perdón que interrumpa, que yo he visto entre tu libro y mi libro. El tuyo veo que haces un puente sensacional, no solo entre la lógica y la espiritualidad, sino que el arte de filosofar y el arte de educar coinciden.
Y ahí es donde veo yo lo transpersonal y lo holístico, ¿no? Como yo creo que esa fue la mancuerna, pues que son dos disciplinas que se integraron en dos libros distintos que son muy parecidos, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, de acuerdo. Bien, yo conocí a Agustín Panecker en el 2008. No sé quién me lo recomendó o me recomendó con él. El caso es que vino a México, nos tomamos un café en donde estaba en el hotel y yo le llevé entonces un manuscrito de un libro que acababa yo de escribir, que se llamaba, bueno, que se llama Colisión de Paradigmas, el, la visión de la conciencia transpersonal. Lo platicamos. Honestamente, yo creía que Agustín me iba a decir esto no cabe, pero bueno, me lo aceptó. Entonces, desde entonces empezamos a tener una relación muy cercana. Hemos ido varias veces a Barcelona, hemos entablado una buena amistad, mi marido y yo, con Agustín. Entonces me publicó aquel libro, que fue en el 2005. En 2009 me publicó otro libro que se llama Educación Holística, y ahora este tercero. Entonces, para mí, Kairos ha sido como el nacimiento de mi autoría. Yo tengo algunos libros también en una editorial mexicana, Trillas, pero muy por la línea de la educación básica. Ya estos otros van más por la línea de esta visión que a mí me interesa enorme del desarrollo de la conciencia y de su trascendencia, ¿no? El proceso del desarrollo de la conciencia desde el momento de la concepción hasta que uno pasa a mejor vida, como se dice, y allí continúa algo, ¿no? Que quién sabe qué será. Bueno, en mi caso, la relación comenzó a partir del año 2017, más o menos. Ciertamente conocía el trabajo de Ana María y a partir de que nos conocimos y construimos esa amistad, también me fui vinculando con la editorial. Agustín eh, leyó entonces un primer manuscrito mío que se llamaba Espiritualidad Filosófica, donde profundizaba en torno a filósofos de India, de Japón. Y esa fue la primera publicación en 2018. Posteriormente hubo otro libro llamado Asombro ante lo Absoluto, que se publica en 2020. Y el tercero es Estética para Sofía. Diríamos que los dos primeros son más puramente de filosofía. Sí implica una lectura no necesariamente académica, pero sí más concienzuda, como más detenida, más pausada. Y este libro, a diferencia de los otros dos, es un libro que puede ser leído incluso por adolescentes, sin necesidad de una especialización o una profesionalización en las áreas de la espiritualidad o la filosofía. Por tanto, es un libro distinto de los que he publicado antes en Kairos, que tiene mayor acceso, que tiene mayor cercanía en cuanto a la lectura. Pero igualmente, tanto como Ana María, me parece que estas tres obras están ahí sumando al mundo de la literatura de la psicología transpersonal. Desde luego hay otros textos en otras editoriales, pero a estos tres les tengo bastante cariño porque son los que me han abierto más decididamente la puerta a los lectores en España. Tengo otros textos en Antropos y Plaza y Valdés, pero estos tres han sido como han sido recibidos con mayor apertura, me parece. A mis papás no tanto me hablaron de filosofía y es algo que yo añoré en su momento. Yo solía hacer preguntas que eran respondidas como muy rápidamente y no me dejaban satisfecho. De hecho, eso generó que yo incursionara en la filosofía, justamente para tratar de responderme mis propias preguntas. Con Sofía, que es una persona que existe, es mi hija, es real, no es un ser ficticio.
ni es el nombre del libro como para que parezca otros libros previos que aluden a una Sofía en el título. Realmente tengo una hija que se llama Sofía y lo que yo hago no es darle lo que yo no tuve, eso no lo hago, yo no le doy respuestas, más bien lo que yo hago es hacerle preguntas. Por lo tanto, me parece que la manera de integrar o de platicar o de hablar de filosofía con un adolescente es justamente llevarlo al ámbito de la confrontación, del reto, del cuestionamiento, pero sin que esto sea autoritario, dogmático o moralista, sino más bien cercano, amable y hasta cariñoso. Y me dio gusto descubrirme en ese tipo de literatura, no necesariamente como con tinte académico, pomposo o con tanto laurel y fanfarria, sino más bien como tratando de entablar un diálogo desde sí, desde el amor, ¿no? Desde el amor, pero no desde la distracción o la banalidad, sino desde el amor y desde la admiración hacia las preguntas y hacia las posibles respuestas que se pueden obtener. Bueno, me voy a remontar a mucho tiempo atrás, alrededor de 79, 80, 1979, 80. Tuve la oportunidad de conocer a Carl Rogers, humanista, pionero del humanismo en la psicología, y de alguna manera estuve durante 4 o 5 años yendo a todos sus eventos que tenían los veranos. Me pasaba yo 15 días allá en unos eventos extraordinarios. En uno de aquellos había una serie de maestros, de personajes que nos iban a ir a dar una plática en la mañana y en la tarde procesábamos la plática y tal. Y entre ellos había mucha gente de la psicología, los pósters de la Gestalt, Paul Brenner, Brenner creo que se apellidaba, de la medicina holística, en fin, mucha gente. Pero había un personaje que yo no conocía que iba a llegar y que todo el mundo decía, va a llegar Ramdas, va a venir Ramdas. Yo decía, bueno, yo de Ramdas no tenía ni idea quién era, decía, yo vine aquí por Carl y su staff. Y el día que llegó Ramdas, para mí fue impactante. O sea, desde el momento en que entró al salón, donde éramos 120 personas sentadas en el suelo, en banquitas y tal, se sentó en un gran cojín, nos empezó a ver a los ojos. Cuando me vio a mí a los ojos, algo me pasó. O sea, sentí una cosa extrañísima. Y empezó a hablar de esto que ahora hablamos, ¿no? O que hablo yo ahora, del ser, de la conciencia, de la trascendencia, ¿no? Que yo no tenía idea de aquello. Yo me había quedado en el ser humano biopsicosocial, ¿no? Y resulta que de aquella experiencia fortísima, en donde yo viví una experiencia de estas que no alcanzan las palabras para poderla expresar, salí asustada porque nunca había vivido una cosa así. A la hora que iba yo saliendo, porque ya era de lunchtime, ¿no? Que todo el mundo gritaba lunchtime, estaba Ramdas parado en la puerta. Y a la hora que yo salgo, me toma de las manos y me dice, don't worry, it's okay. De ahí no me fui a comer, me fui a mi cubículo de alumna en la Universidad de San Diego, me acosté en el suelo, daba el sol y me perdí de la 1 de la tarde a las 10 de la noche en una experiencia total de unidad. Regresando a México, bueno, mi marido que fue por mí me decía, no quieres que vayamos a ver a Carl, porque yo le contaba todo lo que había vivido. Haber dicho, ya le pasó algo aquí a esta mujer. Me costó 6 meses poder digerir aquella experiencia y de ahí yo dije, de aquí soy, esto es lo mío, ¿qué es? Empecé a buscar y me encontré con el libro de Wilber, Conciencia sin Fronteras, y ahí empezó mi camino. Estoy hablando de los 80, 85. Llegué a la universidad y le dije al director de desarrollo humano que quería yo meter en la maestría y en el doctorado una materia sobre transpersonal. Y me dijo, de acuerdo, sí, nada más tráeme alguna cosa. Le llevé a la semana una bola de material para trabajar, un diplomado, una maestría, un doctorado, y empecé dando una clase en la maestría. Y esto me llevó, bueno, nos llevó allí en la universidad
abrir después toda un área de transpersonal en la maestría en desarrollo humano. Y como hablaba yo de la espiritualidad y hablaba yo del holismo y hablaba yo de la importancia de la conciencia y tal, empezaron a salir en internet una cantidad de anónimos en donde me ponían pinta, que era yo una señora, que estaba yo creando una nueva religión, que estaba yo metiendo en la universidad con de inspiración cristiana una serie de ideas terribles. Me fui a ver al rector, le dije, oye, me está pasando esto, yo quito lo transpersonal de la universidad y lo sigo por fuera. Y me dijo, no te apures, de mí dicen peores cosas. Y entonces ya pudimos trabajar durante los últimos 8 años que estuve en la dirección trabajando mucho por esta línea. Ahora, de aquella experiencia de Ram Dass, yo empecé a escribir. Escribo siempre para mí, nunca escribo como para otra gente, ¿sí? Quería yo entender aquello que escribía, y de ahí salió el libro de colisiones, ¿no? Y de allí salió el libro de educación, y ahí salió este otro libro, que un poco por la línea de lo que comenta Héctor, no fue ya un libro de carácter académico, sino una combinación de conocimientos, pero una barbaridad de experiencia personal. Yo comento un poco a mis hijos, a mi familia, este libro es una especie de medio de striptease de lo que creo ser en este momento, de lo que valoro, en fin, ¿no? Por ahí va un poco mi idea. Ahora, ¿qué es la conciencia? Pues todo el mundo, desde que el mundo es mundo, yo creo, se ha preguntado por eso. Ha habido cantidad de disciplinas, cantidad de volúmenes que hablan de la conciencia, que nunca te podríamos terminar. Y todavía no se puede definir porque es indefinible. ¿Sí? Desde el punto de vista transpersonal y holístico, la conciencia es como esta, ¿qué diría yo? Partícula, de hecho la mecánica cuántica ya habla de la partícula de Dios, esta partícula que se imprime en el momento de la concepción. Mi abuelo decía una cosa muy bella, decía, es la chispa del amor divino que se imprime en la conciencia en espera de ser desarrollado. Y nuestro proceso de desarrollo va siendo un proceso en espiral, partiendo de lo inferior dentro del vientre materno, inferior no hablando de esto como algo peyorativo, ¿no? Sino el inicio de un proceso de una persona que va yendo en un movimiento en espiral, trascendiendo fronteras desde la indiferenciación, al no saber quién soy cuando nazco, a ir cobrando conciencia de ti mismo durante la infancia, la mente, luego después entras con el mundo de lo social, con conciencia, después en lo transpersonal que te lleva a revisar la espiritualidad, a vivir la espiritualidad y al despertar a la totalidad, ¿no? En pocas palabras, esto es. Lo importante de no ser una cosa lineal, que dices, bueno, nací de esta manera y voy como flechita hacia allá arriba, ¿no? La espiral nos va dando este momento de descenso y ascenso, descenso y ascenso. En los momentos descendentes es cuando, momentos de crisis, en momentos de cambio, momentos de que estoy lista para subir a otro nivel o que creo que no estoy y me quedo atorada por allí, ¿no? Entonces, en ese proceso, estos momentos de crisis, una de dos, o nos llevan al siguiente paso, o nos quedamos allí, o en casos extremos, hay gente que involuciona y son todas las disfunciones mentales, ¿no? Entonces, todo ser humano tiene esa tendencia natural de ir de lo inferior a lo superior, de lo humano a lo trascendente, al despertar a la conciencia de unidad o la conciencia de totalidad, que sería el holismo. Justamente la primera intención era que el lector o la lectora, que dicho sea de paso, no tienen que ser forzosamente adolescentes ni tampoco forzosamente mujeres, pero la primera intención era justamente que se pensara, se creyera, se asumiera que era solamente un libro para Sofía y que entonces uno llegara a observar como qué le dicen a Sofía. Digamos que eso quita la primera barrera
respecto a un libro de ética, que podría parecer como reflexiones para cambiar yo. Ahí más bien es como veamos qué le dicen a Sofía. Pero la intención es que quizá en el segundo, tercero, quizá cuarto capítulo máximo, Sofía se desvanezca en realidad y entonces el lector o la lectora se vuelva Sofía. Por tanto, es un libro para muchas Sofías y Sofíos, si acaso habría que decirlo así, porque finalmente eh, hay una voz que va hablando en el libro que ni siquiera es la del autor. Entonces, Sofía se borra, Héctor Sevilla se borra y es una voz que representa la paternidad y que nos habla y nos convoca a todos y a todas. O sea, realmente no hay una expectativa de que se refuerce la idea de que es el autor y es Sofía, sino por el contrario, justamente que se desvanezca esa sensación y que por lo tanto sea una oportunidad en que el hijo o la hija escuche no necesariamente la voz de su padre, pero sí una voz que represente una figura paterna. Eh, de, Evidentemente, eso supuso bastante responsabilidad y cuidado a la hora de escribir este texto. Tampoco es que intento ser el representante de todos los padres, pero sí que finalmente hay esa experiencia. También han manifestado algunas personas que han leído el libro como que termina sintiéndose como una voz que va acompañando y que va proponiendo reflexiones y puntos de partida para que la persona concluya algo respecto a su vida. Cuidé el que el libro no fuera prescriptivo, que no fuera normativo, que no fuera como un conjunto de reglas. En ningún momento se dice debes hacer esto o esto está mal. Son más bien cuestiones que deberían conducir al lector a sus propias conclusiones. Y en ese sentido es que es un libro de ética, que propone el ejercicio ético y no un libro de moral, que justamente esa sería la diferencia, ¿no? De que si fuera un libro de moral, estaría diciendo qué hacer. Si es un libro de ética, invito a pensar sobre lo que se debe hacer, ¿no? Y es entonces un pensamiento que le corresponde al lector. De hecho, una de las motivaciones para escribirlo fue que durante la pandemia, en alguna ocasión yo percibí, eh, quizá en algún momento más de desesperación, esta experiencia de que en algún momento moriré, tal como todos, pero cuando esa experiencia se vive en carne propia, como la conciencia inevitable de la muerte, cercana o lejana, pero finalmente de la desaparición de este plano. Y percibí, me di cuenta que había muchas cosas que quería decir a mi hija y no le había dicho. Por tanto, comencé a realizar las cartas como una manera, no de una herencia, sino más bien como un legado, como un pasar la estafeta de esto pensé, ahora piénsalo tú. Y justo eso es para mí la motivación para escribir. Para mí es una toma de conciencia y anotar lo que uno está pensando, reflexionando para que no sea perdido en el abismo de la desaparición de todo lo que ya no es. Eh, Coincido con Ana María en cuanto que la conciencia lleva procesos de espiral. Para mí escribir, por tanto, es justo ver en qué parte de la espiral estoy en ese momento y después al leerlo, compararlo y poder ver si ahora en esa espiral estoy en algún sitio concreto y haciendo un poco de relación entre esos dos libros, para mí esa espiral de la conciencia aterriza en una ética, como tratando de que sea también pragmático hacia el lado de lo que corresponde hacer. Entonces, esa fue la relación de, del libro respecto a Sofía y de hecho ella participó, también hay que decirlo, porque en el momento en que yo le daba las cartas, ella me decía si les entendía o no. Y por ejemplo, cuando había un pasaje que ella decía, esto yo no entendí muy bien a qué te refieres o yo no conozco a tal personaje, entonces hablaba del personaje un poco más o trataba de hacer más accesible esa parte para que pudiese ser entendido por otras personas de su edad.
ella lo sintió, lo resumo en las palabras que ella utilizó, que fue algo así como, ay papá, me pones mucho a pensar, que representa para mí como una síntesis de lo que fue, como de, ay papá, como un Ujú, reclamo que no reclamo, como diciendo, finalmente me has llevado a tu terreno, ujú. eh, pero al mismo tiempo, detrás de esa palabra, esperando no exagerar de optimismo, me parece que hay también como cierta gratitud respecto a eso que ella recibió. Y la verdad, y honestamente, a mí me interesa mucho también lo que ella vaya a pensar, pero más adelante, cuando ella sea una mujer adulta y entonces pueda regresar al libro, que es la idea, que no se lea una vez, sino que pueda leerse varias veces, quizá como un referente, un libro de cabecera, y que ella entonces después comprenda muchas de las cosas que están ahí. Es decir, las puede comprender ahora, pero como adulta las comprenderá de otra manera, verá otros matices, quizá llegue a otras conclusiones, quizá entienda por qué lo hice, por ejemplo. Eh, y es algo que justamente explico al final del libro, en una sección que es el epílogo, donde le hablo de cuando yo no esté, que es como una parte donde ya no habla el lector papá, sino más bien como el papá fallecido. Entonces es una parte que también ha costado trabajo realizar y que me parece habla de ese futuro en que yo también pienso en ella, no pienso en ella solo en el presente, sino también en el futuro, y creo que eso lo hacen también la gran mayoría de los papás. Yo creo que la principal enseñanza que obtuve de este fue un descubrir la espiritualidad que había vivido yo en familia, que era una familia católica, tradicional, con una visión de Dios Padre, de iglesia, de prácticas que no me representaban gran cosa, pero que sí iba yo porque era lo que tocaba, ¿no? Tenía yo que ser una niña buena y una mujer buena, en fin. Eh, bueno, yo viví una experiencia muy fuerte porque a los 16 años de casada tenía yo 6 hijos, murió mi marido, me quedé con 6 criaturas, ¿no? Y mi primera reacción fue pelearme con Dios. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Sí? Yo no me atrevo a hacer esto si soy tu hija, no me atrevo a hacer esto a uno de mis hijos. Fue terrible. Después, en la reconciliación fue cuando descubro otro camino hacia lo espiritual. Digo, yo te puedo decir que mi vida fue una búsqueda por diferentes tradiciones espirituales. Estuve conociendo los sufis, estuve con Tony Karam en toda la cuestión del budismo zen, me metí mucho a aquello y luego lo transpersonal me llevó a comprender lo que es la espiritualidad. Y al comprender la espiritualidad empezaron mis cuestionamientos. Y de ahí surge un poco el libro. O sea, un poco me pasó también como a Héctor. Durante la pandemia, 2 años encerrada en casa, de soledad acompañada con mi marido, pero una soledad conmigo misma, que ese silencio interior me llevó a empezar a cuestionarme cosas que me he cuestionado siempre y que había tratado de resolver a través de la academia, de los conocimientos, ¿sí? O sea, voy a buscar a todos los autores que pueda y leer de filosofía, antropología, lo que sea, para tratar de decir qué es la espiritualidad, qué es la conciencia y hacia dónde voy. Esa, ese silencio de 2 años, esa soledad conmigo de 2 años, empecé a escribir mis cuestionamientos y ahí viene un poquito el libro. Mi primera pregunta, y esa todavía está presente, es cuál es la fuente de energía de la que nace la materia. ¿Fue el Big Bang el principio del universo o hay algo que está más allá del Big Bang? Y de allí empecé a escribir, a buscar el libro de aquí mi amigo y los libros que he leído de Héctor, El asombro ante lo absoluto. Dije, eso es, ¿no? Por supuesto que no he llegado a una conclusión más que la energía, que es eterna, es la causante de la materia y de ahí viene el universo. Entonces de allí me fui, bueno, si esto es el universo, que es el ser humano, la naturaleza humana contemplada desde sus 4 dimensiones, que es la conciencia, cómo se desarrolla la conciencia,
todo el proceso de espiral, que ya lo había yo escrito en Colisión de Paradigmas, pero ya desde otra perspectiva, otra visión de lo que es la conciencia, ¿no? Cosas importantísimas para mí han sido la dualidad. Darnos cuenta que vivimos en un mundo dual, muerte, vida y muerte, que es un proceso. Hombre, mujer, arriba, abajo, adentro, afuera. Vivimos en una dualidad. Entonces, el proceso de desarrollo de la conciencia tiene que ir siendo esta conexión, esta complementación de una y otra polaridad para poder llegarnos a comprender y a saber quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, si vivimos la dualidad como la opuesto, nunca vamos a llegar a comprender nuestro ser dual. Yo digo, este universo en el que vivimos tiene dos facetas. El universo interior, el mío, el propio, donde sé quién soy, qué vivo, qué experimento, y el universo externo, que es la realidad que me circunda y aquello que me trasciende, ¿sí? En el momento en que puedo ser consciente de esa dualidad y sentirme parte, como este universo interno, parte de esa totalidad, en esa medida va desarrollándose la conciencia. Otro punto brevemente, que la muerte. Bueno, primero la sombra. La sombra, ahí viene otra vez la dualidad. Soy luz y sombra. Y en la medida en que me voy introyectando y me voy buscando, en la sombra voy a encontrar cosas hermosas. No solamente aquello que rechazo, no solo aquello que no me gusta de mí. En la sombra voy a encontrar cualidades que yo no acepto tener y que ahí están. Cuando de repente yo le decía a alguien, bueno, a mi abuelo mucho, así como cómo me hubiera gustado ser como mi abuelo, me doy cuenta ahora que mucho de lo que mi abuelo fue, mira que se murió cuando yo tenía 6 años, está ahora conmigo. O sea, es la luz que tengo que ir también descubriendo. Otra dualidad importante es la espiritualidad, la religiosidad, que es otro tema que entro a verlo, ¿no? O sea, la religiosidad, si la entendemos como una religión institucionalizada, como una tradición espiritual sagrada, va a tener siempre dogmas, va a tener siempre, pero todas estas llevan a lo mismo, llegan a lo mismo. O sea, yo lo veo como el océano y los ríos, o como los colores del arco iris. Cada color es una disciplina, es una tradición, es una creencia, y cuando se unifican el negro y el blanco, surgen, la sombra surge. La unidad de los colores nos lleva a saber qué es negro y qué es blanco, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que sería yo, la sombra y la luz, y la importancia que tenemos de irnos descubriendo. Y por último, hablo mucho de las máscaras de Dios. Y las máscaras de Dios para mí son todos aquellos nombres que se le han dado, todas aquellas características que se le han colocado a ese ser que nos trasciende, a ese absoluto ante el cual nos asombramos, y que muchas veces nos quedamos con la máscara y no llegamos a conocer, ¿sí? Si yo no hubiera vivido la máscara de Dios, del Padre cariñoso que me cuidaba y me protegía, cuando se muere René yo no me hubiera peleado con él, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ir realmente descubriendo cuáles son aquellas máscaras que nos han impedido conocernos para conocer, o conocer aquello para conocernos, que sería lo mismo? Y acabo el libro con lo que yo pretendía que fuera el título del libro, pero que después lo cambiamos junto con Agustín, que se llamaba Navegando con la brújula de la incertidumbre. Ya, eso es mi vida, ¿sí? O sea, voy navegando en la vida con la brújula de la incertidumbre porque no tengo seguridad de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar dentro de media hora. Hablando un poco de la muerte, Héctor está muy joven todavía, yo ya tengo casi 87 años y la muerte está muy cerca, la veo a la vuelta de la esquina. Entonces es algo así como decir, voy navegando hacia aquello que sé, pero no sé ni por dónde ni cómo, ¿sí? Y en ese navegar, en esa búsqueda, pues es un poco lo que reflejo, lo que quiero dar en el libro de decir, es un proceso que todo el mundo puede vivir. O sea, hay tanta gente que dice, es que cómo llegar, busca, búscate y busca.
ábrete, vive el aquí y el ahora, vive el momento. No andes pensando en lo que voy a hacer, lo que voy a tener, más bien piensa en lo que quiero ser y en lo que puedo ser. Por ahí lo voy a unir un poquito con el libro de Héctor, o sea, esa es la tónica que Héctor le va dando a su hija. O sea, no es un libro para Sofías o Sofíos, es un libro para todo lector y mucho, muy dirigido a padres y educadores. Si un educador lee a Héctor, no solamente va a aprender filosofía de una manera muy tranquila y bonita, muy clara, va a aprender a ser para permitirle ser a sus hijos, a sus educandos, ¿no? Pues es más, bueno, la espiritualidad, último tema. La espiritualidad no está colgada ni depende de las iglesias o de las tradiciones. Hay una frase de Taylor que me encanta. Dice, nosotros no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Cuando lleguemos a comprender eso, decimos, mi camino hacia dónde va, hacia aquello que tiende naturalmente mi espíritu, mi ser, mi conciencia. Termino. Bueno, yo recomiendo la lectura del libro de Ana María, La espiral de la conciencia, eh, por 4 motivos. El primer motivo es por la autora, ¿sí? Decididamente, y es porque es una autora que dice lo que vive, que no se escuda en teorías como para no profundizar o solo decir lo que han dicho otros, sino que se compromete y también ha sido y ha seguido buscando ser congruente en vivir aquello que expresa. Entonces, para mí eso es muy importante cuando se lee a un autor, como tener el referente de también cómo lo ha vivido. Eso para mí es un primer motivo. Un segundo motivo es porque de entre los muchos estudios que hay sobre la conciencia, no necesariamente todos tienen una visión holística, lo cual sí se encuentra en el libro de Ana María. No basta con centrarse en la conciencia, sino con concebir la conciencia, pero de una manera, pues no solo sistémica, sino global y holística como ella lo hace. Entonces, la visión sería la segunda de los motivos. Una tercera, porque plantea una espiritualidad donde no está la solución ya dada de por sí, sino que hay que construirla. Justamente el término de la brújula a la que se alude en el texto, que es algo que hay que ir definiendo paso a paso, no es una brújula terminada que nos salve de la incertidumbre, sino que la incertidumbre es ineludible. Y eso para mí es bastante importante en un libro que no dé recetas como para ser feliz, sino más bien que, que haga evidente la realidad de incertidumbre en la cual estamos inmiscuidos. Entonces, este libro no ofrece recetas ni panaceas, pero sí ofrece un punto de partida como toma de conciencia de la necesidad de construir y de ir viendo constantemente esa brújula que finalmente es interior y exterior, ¿no? Que es como un fractal a final de cuentas. Y un cuarto motivo, aunque ahora mismo ya se me ocurrió un quinto, pero voy con el cuarto, y es que hay una denuncia muy interesante hacia lo que Ana María alude como hedonismo espiritual. Esto es los ritualismos, los fanatismos, los dogmatismos que de pronto incursionan en lo que se le llama espiritualidad y hacen que deje de ser espiritualidad para ser un simple convencionalismo. Entonces, esa denuncia que se hace en el libro me parece importante. Y una quinta es que el concepto de la muerte como algo que llega al final, el libro lo propone distinto y es en este concepto de morir cada día. Así que cada día también estamos terminando un poco, simplemente a nivel celular, pues hay muchas muertes, ¿no? Que acontecen en nosotros y esos son los 5 motivos por los que yo recomiendo el libro de Ana María concretamente.
desde luego es una de las lecturas que provoca que uno termine la lectura distinto a como la empezó, y eso es propio de los libros que vale la pena leer.